Respetable público, favor de ocupar sus localidades. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar una vez más en este seminario que funciona gracias al trabajo heroico de todos ustedes, los mediadores de lectura, que cada día en este país forman a los lectores más exigentes. Y en esta ocasión, además, cuando la feria está cumpliendo 35 años y este seminario cada vez se fortalece más, es especialmente gozoso para mí presentar a Mercedes Calvo. Ella acaba de estar ahora dando una charla en el Encuentro de Bibliotecarios, estuvo hace unos días también en la Escuela Nacional de Educadoras. Es una mujer muy comprometida con la palabra poética especialmente, y ha publicado muy recientemente en el Fondo de Cultura Económica un libro que se llama Tomar la palabra, la poesía en la escuela. Con el tema que ahora nos acoge, nos reúne aquí en este seminario, la familia, la lectura. Ella tiene muchas historias que contar, tiene una experiencia como autora impresionante. Voy a leer algunos datos de ella. Mercedes Calvo nació en Salto, Uruguay. Desde niña fue una lectora asidua de poesía y en su labor como docente, tanto de educación primaria como para adultos, siempre dio especial importancia al desarrollo del lenguaje poético. Este tema ha sido el eje de otras actividades que ha emprendido, como la colaboración en revistas de especialización docente y el diseño y la impartición de cursos y talleres de poesía y escritura creativa. Sin embargo, su experiencia se ha enfocado principalmente en el trabajo con niños. En el 2008 obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños por Los Espejos de Ana Clara, publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. Este es el libro con el que ella ganó ese premio. En 2010 publicó en Conaculta Poesía con Niños, guía para propiciar el encuentro de los niños con la poesía, y este año acabamos de lanzar como novedad Tomar la Palabra. Estamos muy contentos, Mercedes, contigo acá en México. Ya recorriste también Oaxaca, hace muchos años que eres amiga y cómplice de los mediadores de lectura en México. Te damos una muy cariñosa bienvenida y aquí está tu público. Gracias, Socorro. Bueno, es de rigor que, en primer lugar, yo agradezca la oportunidad de estar aquí, a quienes me invitaron y lo hicieron posible en primer lugar, y por supuesto a todos ustedes, de los que yo siempre aprendo tanto. Pero en mi caso el agradecimiento es aún mayor porque sin México todas estas palabras de hoy no tendrían sentido. Yo estuve acá en el seminario hace 6 años por primera vez. Era entonces una maestra recién jubilada que había ganado el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños que organiza la Fundación para las Letras y me había convertido así en escritora, novísima. Aporté entonces lo poquito que podía desde mi experiencia de lectora, de maestra dedicada especialmente a impulsar la poesía entre los niños. Después, en esos 6 años, la poesía tejió puentes. Por eso mi charla de hoy se refiere a eso. No podría hablar más de lo que vivo, de lo que siento. No tengo saberes para compartir, solo vivencias. Y como dice Luz Chapela, amigo entrañable que conocí transitando estos puentes, nuestras vivencias se perderían en el tiempo si las dejáramos sueltas.
pero si las entretejemos, si las relacionamos unos con otros, cobran voz propia y se convierten en memoria. Para convertirlas en memoria quise hoy que sus palabras, siempre vivas, se mezclaran con las mías y abrieran esta charla. Traje también algunas fotos para mostrarles. No es una presentación o un PowerPoint propiamente dicho, sino simplemente fotos muy queridas que quiero compartir con ustedes. Entremos en tema entonces. Escribí estas palabras en mi casa de Montevideo, mientras tomaba mate y escuchaba un disco de Citarrosa. Sí, soy uruguaya y desde ese lugar me asomo al mundo. Miro, escribo y me comunico con los demás. Sin embargo, en mi país me dicen la mexicana. Eso tiene que ver con las muchas veces que ustedes me han recibido, con el afecto del que me nutro en cada visita, con la cantidad de amigos que tengo en esta tierra. Me alegra constatar que debo mi doble nacionalidad a la poesía, que ella ha servido de nexo, de vínculo entre personas y países que a primera vista parecen diferentes, pero que en esencia no lo son tanto. Y recuerdo aquellos versos de Elsa Bornemann: yo dibujo puentes para que me encuentres. Esta foto es de un muro que está cerca de casa, donde lo ha pintado ese grupo que se llama Acción Poética y que en distintos países se dedica a llevar la poesía a la calle. Yo lo veo cada vez que paso y me sorprendo a veces tarareando esos versos porque el poema ha sido musicalizado y es común oírlo cantar donde hay niños. Fue ese muro el que me dio el título de esta charla de hoy, porque creo que llegar al otro por medio de la palabra es una de las funciones más lindas de la poesía. Por eso cuando vine la primera vez llegué cargada con barquitos de papel hechos por mis alumnos, con hojas donde habían escrito sus poemas y se las entregué a niños mexicanos. Así los niños de los dos países se encontraron en esos versos y aprendieron que más allá de lo aparente, todos los niños viven en un territorio común, que tiene, sí, sus alturas y sus abismos, pero donde, aquí y allá, las alegrías y las tristezas se sienten por igual. Muchas veces he repetido esa experiencia. Cuando en Salina Cruz se realizó el primer convite literario, en el marco del proyecto Narrar para Convivir, fui invitada a participar en la actividad. Yo estaba entonces desarrollando talleres en una escuela uruguaya que compartía en mucho las características de marginación y pobrezas de algunas escuelas de Oaxaca. Vimos que los dos centros escolares en diferentes países pugnaban por lo mismo: ampliar los estrechos espacios sociales, comunicativos e ideológicos. Se nos ocurrió entonces que sería bueno dejar que la poesía tendiese puentes de palabras entre los niños de aquí y de allá. Y así fue como 19 niños oaxaqueños y 19 niños uruguayos comenzaron a escribirse. Primero colectiva, luego individualmente. Sorteamos y cada uno tuvo su amigo especial, con el que se escribió libremente sin que los adultos participásemos en esa correspondencia, aunque a veces alguna pregunta nos daba la pista de lo que pasaba. Mercedes, ¿por qué hay tan pocas niñas en el grupo? ¿O allá ninguno sabe tomar mate? ¿Y por qué le dicen elote al choclo? Los quise convencer de que en verdad nosotros le decíamos choclo al elote, pero no tuve éxito. Luego vino la etapa del trabajo. Cada niño mexicano propuso una palabra a su amigo uruguayo. La mayoría eran palabras sencillas, pero a la vez profundas. Vida, estrellas, amistad, sueños,
Al leerlas no pudimos menos que ponernos en el lugar del amigo lejano e imaginar qué sueños tendrían esos niños, cómo sería su vida, sus familias, sus casas, qué significaría para ellos nuestra amistad. Otras palabras, en cambio, eran desconocidas. ¿Qué es una tehuana? ¿Y un istmo? ¿Y la milpa? Dialogamos largamente sobre esos y otros temas. Y después cada uno se quedó a solas con su palabra. Queríamos posibilitar que el niño estableciera con ella un vínculo más íntimo, que le permitiera abordarla desde lo personal. Y así fueron surgiendo los primeros poemas que traje luego cuando vine personalmente y conocí a los niños, sus familias, su maestra, y participé en todas las actividades del convite. Cuando regresé, llevé cartas personales, no mails, cartas manuscritas, con dibujos. Cada uno se abismó largamente en aquellas palabras que le llegaban de lejos. Creo que recién ahí fueron conscientes de la distancia y del milagro de aquella comunicación. También llegaron regalos. Y Brisa lució deslumbrada los bordados hechos por la abuela de su amiga oaxaqueña, y Juan Carlos recibió, emocionadísima, el títere artesanal que su amigo había construido para él en los talleres de Salina Cruz. Creo que lo que resume la experiencia son estas fotos. Los niños que toman mate son mexicanos. El chiquito que nos convida con un chapulín es uruguayo. Y ustedes dirán, ¿y por qué la poesía es un puente? Si los niños simplemente hubiesen intercambiado cartas, sería lo mismo. Y yo creo que no. Yo no soy una teórica, por eso me apoyo en las experiencias personales. Y recién cuando las vivo puedo entender cosas que he leído y saco mis conclusiones, tal vez erradas. Pero creo que en este intercambio lo fundamental fue la palabra generadora del poema. Esas 19 palabras que los niños oaxaqueños nos hicieron llegar. Me acuerdo especialmente cuando Daniela, a la que le tocó la palabra cielo, inmediatamente miró por la ventana y nombró cielo, como si lo dijera por primera vez. Y yo al oírla recordé lo que decía Huidobro: la poesía es la palabra recién nacida, y su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en no alejarse del alba primera del mundo. Y es así. Las palabras para el poeta no están domesticadas, no son convenciones útiles, instrumentos gastados, sino cosas que crecen naturalmente en la tierra, como las plantas. Era un hermoso día de sol, pero Daniela quedó pensativa y dijo, capaz que allá está lloviendo. Sí, yo sé que cielo es un concepto, pero Daniela estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de la realidad de la poesía, que no es la cotidiana, la visión fragmentada, dispersa, ese cielo, aquella nube. Porque la realidad es ese cielo azul, pero también el tachonado de estrellas y el cruzado por nubes negras y el que tiene relámpagos. Y cuando Daniela piensa si el cielo de México estará nublado, se refiere a algo más que a una circunstancia meteorológica. Daniela comprende, aunque con toda seguridad no sea consciente de ello, que la forma de mirar el mundo o ser mirado por él no es individual, que la realidad es la mirada y la voz de todos. Mi sentimiento no es exclusivamente mío, sino más bien nuestro, decía Machado.
Sin salir de mí mismo, noto que en mi sentir vibran otros sentires y que mi corazón canta siempre en coro. Y Circe Maya, poeta uruguaya, dice lo mismo con otras palabras. Por detrás de mi voz, otra voz canta. Yo leo todo eso en las palabras de Daniela. Creo que ella ha comprendido que las palabras no son el reflejo de cosas iguales para todos en todas partes, que cuando uno vive, crea vínculos, forma una red, tiende hilos, puentes. A veces no se es consciente de ello, ni sabemos a quiénes estamos unidos, pero hay otros allí, del otro lado. No estamos solos. Uno tiene un conocimiento algo intuitivo de esto, impreciso, pero a veces, cuando alguien dice cielo y se queda mirando así, yo siento, es esto. O cuando leo a Juan Ros tan vertical, debemos conseguir que el texto que leamos nos lea. Debemos conseguir que la música que escuchamos nos oiga. Es preciso demoler la ilusión de una realidad con un solo sentido. Es necesario por ahora que cada cosa tenga por lo menos dos, aunque en el fondo sepamos que si algo no tiene todos los sentidos, no tiene ninguno. Puentes con el otro, entonces, para leer la realidad. A veces escuchamos por ahí que poesía y realidad son opuestas, enemigas. El poeta es, para el imaginario colectivo, alguien que no tiene los pies en la tierra, que no conoce el precio del pan. Sin embargo, dicen que Balzac, en medio de esas charlas de café interminables a las que son tan afectos algunos intelectuales, de pronto decía, bueno, basta, ahora hablemos de la realidad, hablemos de poesía. Porque la poesía, en verdad, no nos aísla en una nube. Al contrario, nos conecta con la realidad. Una realidad que tiene, como dice Juan Ros, todos los sentidos. Cuando se hace referencia al poeta como alguien fuera de la realidad, se está considerando a esta como un puñado de metáforas, de concepciones que se han embellecido poética y retóricamente y que después de mucho ser usadas parecen firmes y obligatorias para la gente. Nietzsche lo expresa de una manera muy bella. Las verdades son ilusiones que uno ha olvidado que lo son, metáforas gastadas y sin poder sensual, monedas en las que se ha borrado su efigie y ahora solamente importan en tanto metal, ya no como monedas. Y es verdad, lo que llamamos real solo responde a un pacto. Nosotros, no nosotros personas, sino como subconsciente colectivo, decidimos qué es lo real, sin tener en cuenta la pluralidad infinita que abarca. Porque piensen, para captar la realidad contamos solamente con 5 sentidos. De ellos usamos prioritariamente la vista. Vemos la 10.000.000ª parte de lo que existe. ¿De qué realidad estamos hablando? Recuerdo cuando escribí un poema de mi libro Los espejos de Ana Clara. Yo había ido a un parque que está frente a casa y había muchísima niebla. El paisaje que yo veía habitualmente era entonces totalmente distinto. Había fantasmas, no personas. Yo caminaba por el cielo o por el mar. Solemos decir, era un paisaje irreal, y no, eso era real. Yo escribí entonces, se ha puesto su traje de fiesta a la realidad. Y sí, no era la ropa de todos los días, estaba vestido distinto, pero también era la realidad, o más que nunca era la realidad. Dice Oliverio Girondo en un poema, es tan real el paisaje que parece fingido.
Esta convención a la que nosotros llamamos real es en verdad una apariencia a la que es necesario fracturar, decía Juarros, o esperar que se agriete sola para captar lo que hay más allá de ese simulacro. Lo que la poesía pretende es abrir el abanico, ampliar esa visión estrecha de la realidad a la que estamos acostumbrados para llegar a lo que Rilke denominaba lo abierto. Solo por medio de la poesía constataremos que la realidad es infinita y que cuando la mirada va a un grado más de lo que acostumbramos mirar, surgen otras cosas. La poesía hace visible lo invisible. Y eso también es realidad, la que no captamos, la realidad que nos falta. La poesía se vuelve así una forma de conocimiento, pero no el conocimiento nacido del aprendizaje, de la investigación de una supuesta realidad, sino conocimiento de otra realidad. La realidad que la poesía misma crea y revela, la realidad que la poesía misma es, la realidad trascendente, a cuyo conocimiento se accede solo por la experiencia entrañable, visceral, de vivir en poesía. La poesía es una manera de estar en el mundo y de leerlo. Puente con el otro, entonces, puente con la realidad. Pero también la poesía nos vincula con nosotros mismos. Me pasa que a veces leo cosas que he escrito y me desconcierto. ¿Quién escribió esto? ¿Por qué en todos los poemas, en el fondo, siempre estoy diciendo lo mismo? ¿Elegí conscientemente un tema o el tema me eligió a mí? Yo siento que la poesía me relaciona con alguien, con algo, que no sé si soy yo, pero sin duda fui o seré, o quién sabe. Y tal vez no me ayuda a conocerme mejor, pero sí a confirmarme que no soy solo esa cara en el espejo. Y no es solo cuando escribo. También cuando leo un poema, siento que hay determinadas palabras que se me meten dentro como diciendo, es aquí donde queríamos llegar. Para esto fuimos escritas. Y guardándolas en mí, siento también que despiertan cosas que yo no sabía que estaban ahí y que dialogan y me enriquecen. ¿Por qué esas palabras y no otras? Imposible saberlo. Tal vez hay allí algo muy antiguo que ha de tener que ver con nuestra infancia, con nuestra familia, con nuestra casa. Ahí se gesta todo, son nuestros orígenes. De ahí venimos. En las actividades de Salina Cruz, por ejemplo, la familia fue fundamental. Todos los niños estuvieron con sus maestros, pero también con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos. Las madres prepararon agua de Jamaica, hicieron las tortillas, los tamales, ayudaron en los talleres. Los padres acarrearon sillas, organizaron el trabajo, pintaron. La familia entera acompañó a sus hijos en todas las actividades del convite. Y con esta presencia, con este acompañamiento en instancias tan importantes para un niño, la familia está haciendo algo fundamental. Está enseñando a leer el mundo, que es algo mucho más importante que leer un libro. Yo sé que decir que hay algo más importante que leer un libro suele ser una afirmación riesgosa, sobre todo en lugares como este, pero creo que sí, que a veces sobredimensionamos lo literario, sin pensar que hay otras experiencias, el sentirse querido, las charlas compartidas con los padres, los juegos con los hermanos, los cuentos de la abuela, incluso el estar solo con uno mismo, pero dentro de esa célula de afecto y calor humano que es la familia,
que también ayudan a ver el mundo, a interpretar la realidad, a encontrar una respuesta. A veces somos fundamentalistas del libro, pero sin duda también hay otros textos, la naturaleza, la gente, los sentimientos de los demás. Todo lo que nos sucede compromete nuestra capacidad de lectura. Claro que es deseable que la familia fomente con el ejemplo, sobre todo el contacto con los libros. Si el adulto está cerca del libro, el niño también lo estará. Pero más allá de eso, es imprescindible que la familia ayude a mirar el mundo. El niño lo necesita, lo reclama. Eduardo Galeano nos cuenta del niño que ante el espectáculo del mar visto por primera vez le dice al adulto: ayúdame a mirar. Y es que mirar no es ejercicio fácil que se dé solamente abriendo los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito, y el poeta Homero era ciego. Mirar requiere una actitud especial, una postura ante la vida. Pero aún más difícil que mirar es ayudar a hacerlo. Requiere algo que los adultos no estamos acostumbrados a hacer, y es callarnos. Creemos que ante un niño nosotros somos los encargados de interpretar lo que se ve, dar su significado. No sabemos aceptar el misterio. Esto a veces es más difícil aún para el maestro. Siente que es su obligación analizar, explicar, sacar conclusiones. Para la familia, en cambio, tal vez sea más natural instalarse también ella en el asombro del niño y simplemente mirar con él, con todo lo importante que esto es para ambos. Y esa lectura del mundo compartida es la base de la construcción de un ser humano. Y cuando la mamá le canta un arrullo para hacerlo dormir, o el papá le enseña una adivinanza o un juego de dedos, aunque no haya un libro delante, esa familia está potenciando el vínculo natural entre el niño y la poesía por la puerta de la palabra, pero sobre todo de la afectividad y del ritmo. Por eso me gusta la poesía, la idea de la poesía como puente, sobre todo como aquellos primeros puentes de barcas, donde eran las propias embarcaciones unidas entre sí las que permitían el paso por encima de ellas. No era un puente construido por otros, sino que cada uno aportaba lo que tenía, su embarcación. Y ya podía subir o bajar la marea, que no importaba. El puente, construido entre todos, se adaptaba a esas contingencias. En una familia es así. Cada integrante es barca y a la vez puente. Es punto de partida, pero también destino. Y me gusta también esa idea de que el puente siempre se puede cruzar en los dos sentidos. A veces simplificamos demasiado los roles, esquematizamos. Como lectores, la poesía solo nos puede enriquecer espiritualmente, nos puede aportar cosas. Como escritores, sentimos que en un poema podemos darle algo a los demás. Y no es así. Cuando un escritor termina un poema, no hay nada allí, solo unos trazos en un papel. Un zapatero que termina de hacer un par de zapatos puede ponérselos, usarlos. Una cocinera puede comer los alimentos que ella misma preparó, pero el poeta no tiene en sus manos un producto terminado. Decía Sartre que el acto creador, cuando se trata de poesía, no es más que un momento incompleto y abstracto de la producción de una obra. Si el autor fuera la única persona existente, jamás su obra vería la luz como objeto. La operación de escribir supone la de leer como su correlativo dialéctico, y son actos que se vinculan, por supuesto, pero exigen agentes distintos. Autor y lector aportan al poema
cosas diferentes y complementarias. Por eso digo que la poesía es un puente, un llamado, una búsqueda. El poeta necesita al lector para que culmine su obra. La poesía siempre se hace de a dos. Y esos dos son igualmente valiosos y necesarios. No es uno que da, que ofrece un producto para el disfrute o enriquecimiento espiritual del otro que lo consume. Y como yo voy aprendiendo, como ya les dije, más de mis experiencias que de mis lecturas teóricas, les voy a contar la que hizo posible que yo comprendiera esto. Hace un tiempo inicié un intercambio de estos que me gustan tanto con una escuela de Totontepec, en Oaxaca, la Escuela Minerva, dirigida entonces por el maestro Víctor Fuentes. Los niños me escribieron, me preguntaron, me pidieron versos. Como recogí la historia en mi blog, quiero compartírselas tal como la viví entonces para mantener esa mirada original. Mi blog se llama Palabras en los ojos, que viene de un poema de Octavio Paz. Ven por qué me dicen la mexicana. La primera entrada se llamó Escribir a pedido y dice: celosos de nuestra libertad, muchas veces los escritores somos reacios a escribir a pedido. Sentimos que ella limita nuestra inspiración, acota nuestro enfoque, tal vez hasta impide nuestro vuelo. Sin embargo, un pedido también puede abrirnos un abanico de nuevas posibilidades al plantearnos temas o miradas que quizás no hubieran surgido de nuestra sola iniciativa. He escrito a pedido algunas veces y siempre he descubierto, una vez comenzada la tarea, que ella siempre nos da satisfacciones si la emprendemos con honestidad. Hoy he recibido un nuevo pedido. Sé que cumplirlo me traerá problemas, que sentará precedentes, y tal vez mi escritura deberá abordar temas aún más insospechados. Pero ¿quién se resiste a un pedido como este? Y transcribo la carta que recibí. Totontepec, Villa de Morelos, Mije, Oaxaca, a 14 de febrero del 2013. Querida autora Mercedes Calvo. Autora Mercedes Calvo, leí su poema y me gustó mucho. ¿Le podría decir si usted hace poemas de animales como dinosaurios, dragones o leones y osos? ¿Usted tiene mascotas? ¿Usted es autora? ¿Tiene familia? ¿Me podría mandar un poema de dinosaurios, por favor? Se despide de usted, Oliver, alumno de cuarto de la Escuela Minerva. Y sigo diciendo en mi blog: con entusiasmo y alegría infinitos he escrito la respuesta para Oliver. El dinosaurio lunares que vive en el Uruguay me reprochó esta mañana: aquí alebrijes no hay. Yo quiero recorrer mundo, visitar Totontepec, ir a la Escuela Minerva y saludar a Oliver. Y volando entre las nubes, a Oaxaca se marchó. Convídenlo cuando llegue con tamales de frijol. Y continúo en mi blog. Gracias. Y continúo en mi blog, sabiendo que hay un lector ávido de nuestra respuesta. ¿Qué importa que el tema no nos lo haya soplado al oído alguna musa y que su tratamiento esté más cercano a la versificación que a la poesía? Un dinosaurio lunares saldrá desde Uruguay, cruzando la Sierra Mije, y descenderá en la Escuela Minerva a comer tamales de frijol de la mano de Oliver. ¿Qué otra función más hermosa puede cumplir la poesía? Esa fue mi primera entrada en el blog sobre el tema. Una semana más tarde, sin embargo, debí reconocer, en una segunda entrada, que las funciones de la poesía era un tema en el cual yo indudablemente no era experta.
y así escribir a pedido 2. Hoy recibí la noticia. El dinosaurio uruguayo ha llegado a manos de Oliver en la Escuela Minerva de Totontepec. Y como su llegada coincidió con el Día de la Lengua Madre, el poema fue traducido por los niños a la lengua mije e impreso en los muros de la escuela de cara a la sierra. Pocas veces he sentido una emoción tan grande. Es felicidad, sin duda, pero no solo eso. Cuando respondí al pedido de Oliver, lo hice pensando tan solo en la alegría que yo podría darle. Y aún me preguntaba con un poco de soberbia, ¿qué otra función más hermosa puede cumplir la poesía? Hoy este muro me da la respuesta. La poesía no desciende de las manos del escritor hacia el lector para iluminar sus ojos y entibiar su corazón. La poesía es un puente por donde van y vienen niños y adultos, lectores y escritores, de aquí y de allá, hablando esta lengua o aquella, todos dando y recibiendo a la vez, todos intercambiando palabras, colores y sueños. La función más hermosa de la poesía, hoy lo aprendí, Oliver, es hacer posible el abrazo. Esto que me enseñaron los niños y sus familias y los maestros oaxaqueños es lo que quise transmitirles a ustedes. Hagamos puentes. Dice Elsa Bornemann que a veces puede irnos mal. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno, mas como te quiero, dibujo y espero. Si queremos al otro, todos cruzaremos y todos seremos puentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. A ustedes. Me gusta esa materialización poética del mediador de lectura como una embarcación y como un puente, y muchas gracias por esa reflexión siempre importante, de mucha actualidad, necesarísima, de pensar en el otro. Me encargó muchísimo la directora del seminario, nuestra querida amiga Karen Koeman, que saludara a quienes nos están siguiendo por streaming desde Oaxaca, Chiapas, Durango, Guanajuato, Tabasco. ¿No te gusta que sigues yendo a Oaxaca, que estás en todos estos lugares, en este país enorme, rico y generoso? Y muchas gracias a ustedes también por su atentísima escucha, Mercedes. Como ella dijo hace un ratito en el encuentro de bibliotecarios, si esto es un encuentro y no se abre el diálogo, pues ¿para qué nos encontramos?, ¿no? Entonces, pues abrimos los micrófonos para que pregunten, para que conversen con ella ahora, antes de que vayamos a una firma de libros acá afuera, ¿no? Buenas tardes. Mercedes, quisiera preguntarte de este lado acá. Estoy levantando la mano. No te veo bien por la luz. De este lado. De este lado. Quisiera preguntarte cuál es tu puente o cuál es tu relación con la poesía digital o con la poesía que se hace no solo escrita, que se puede hacer de otras formas, y qué opinas de que los niños o que los jóvenes estén en contacto con este tipo de poesía. Gracias. Sí, me parece perfecto. Yo creo que la palabra es una forma de plasmar en un poema lo que la poesía despierta en nosotros. Pero indudablemente poema es una cosa y poesía es otra. Entonces, poesía puede ser muchísimas cosas, aunque no es, como lo decía hace un rato, ¿no?, que no esté en el libro, que no esté en un texto, que no esté en palabras. Yo, en verdad, en la práctica no tengo ninguna relación todavía con la poesía digital, pero indudablemente estoy abierta, sí, a todas las posibilidades de la poesía. Yo creo que eso multiplica, no reduce el contacto con la poesía.
¿Sí? ¿Alguien más? Bueno. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos tenido, bueno, yo tuve la oportunidad en varias ocasiones durante el presente ciclo escolar de narrarles, leerles y hacer copartícipes a nuestros alumnos en nuestras escuelas, en nuestra escuela particularmente, hablarles y retransmitirles lo que nos dice Eduardo, este gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, a nuestros diferentes grupos, que aunque ya no está con nosotros físicamente, su obra queda para siempre. Y he encontrado la respuesta muy entusiasta de nuestros alumnos cuando les hablamos o retransmitimos acerca de lo que Galeano dice sobre el portero, sobre temas actuales de esta naturaleza, sobre el fútbol en general, sobre el portero, sobre la función del futbolista, y la respuesta es, repito, muy entusiasta de nuestros alumnos, Mercedes, por una parte, y por la otra, brevemente, este acercamiento que tienen nuestros jóvenes con la poesía en la biblioteca, que lo transmiten en el salón de clases y en algunas ocasiones en la ceremonia. Y no solamente leerla por leerla, sino que se tienen el detalle de memorizarla y retransmitirla a todo el plantel, autoridades, maestros y compañeros. Esta es la idea y quisiera saber su opinión sobre eso que estamos haciendo en nuestras escuelas hoy en día. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Sí, el tema que plantean de Galeano muestra cómo no hay un tema poético en sí mismo, porque por lo general identificamos la poesía con las flores, las mariposas, ¿no es cierto? Tenemos una visión un poco edulcorada de la poesía. Y sin embargo, claro, Neruda escribía poemas a la bicicleta, al caldillo de Congrio, a los serruchos, a las tenazas, a las herramientas, a las cosas de todos los días. Entonces, yo creo que, claro, los jóvenes comprender que una cosa que aparentemente está tan lejana a la poesía como un jugador de fútbol, y ver que no, que lo que importa en la poesía es la mirada. La mirada que nosotros pongamos sobre las cosas, sobre todas las cosas. Y recuérdame cuál era la otra pregunta. No. En la parte de arriba, por favor. Sí, pero no Siguiente recuerdo la... Ok, buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecerte que nos haces caer en la cuenta de que lo inmaterial también existe. Y te felicito porque citas a filósofos tan reconocidos como Nietzsche, como Sartre. Lamentablemente nuestros programas de estudio ahora ya no tienen raíces grecolatinas, ahora ya no tienen filosofía. Sin embargo, todo eso que es valioso a veces como que es lo que no debe existir, aún existiendo. Te felicito porque esto que es tan valioso como la poesía nos hace ser conscientes que es algo que existe. Gracias. Bueno, es que poesía y filosofía tienen muchos puntos en contacto, ¿no? Yo me acuerdo, en mi infancia, una de las cosas que influyó más fue la biblioteca de mi tío. Ahí yo me perdía a leer sin que nadie me seleccionara lo que había que leer. Y mi tío era profesor de filosofía. Y yo recuerdo, creo que por acá hay un poema que él me enseñó, que decía: uno altivo, otro sin ley, así dos hablando están. Yo soy Alejandro el rey y yo Diógenes el can. Aquel diálogo entre Diógenes y Alejandro que me gustaba muchísimo. No sé si entendía, no sé si habría algo que entender, pero me acuerdo que me gustaba mucho. Y sí, yo creo que sí, que poesía y filosofía tienen muchos puntos en contacto.
Sí, ¿quién más? Buenas tardes, señorita Calvo. Quisiera hacerle 2 preguntas. Sí. Me gustaría saber si ha publicado usted o se han publicado reseñas de sus libros en algunos suplementos aquí en la Ciudad de México, como en periódicos como Milenio, que tiene su suplemento Laberinto, o en la Jornada Semanal. Y la otra es si usted piensa que a pesar de que se publican, o qué piensa usted, perdón, de que a pesar de que se publican toneladas o muchos libros sobre poesía, y hay muchos poetas, ¿por qué no está tan difundida en esos suplementos o entre los jóvenes, aunque la escriben? ¿Por qué no está tan difundida tanto en las escuelas como en otros esos espacios la poesía o los poemas o los poetas? Bueno, acá estás tocando varios temas. El tema de los suplementos en México en verdad no lo conozco, no lo manejo. No sé lo que pasa con las reseñas de libros. En mi país hay publicaciones que hacen reseñas de poesía y no creo que la poesía no se lea, y mucho menos que la poesía no se escriba. Yo creo que, claro, si nosotros hablamos de libros editados, sí, es cierto, es menor el número de libros editados que el de las novelas, por ejemplo, o el de otros tipos de libros. Pero yo creo que la poesía se escribe mucho. Estoy seguro que acá en la sala hay muchísimos poetas, aunque no muestren sus poemas. Siempre cuando uno siente alguna pena de amor, cuando está triste, cuando está contento, escribe poemas. Y siempre estamos buscando un lector, pero no es cualquiera. A veces guardamos esos papelitos y se lo damos solamente a alguna persona que sabe que nos va a entender. Y eso es lo que tiene la poesía. Necesita su lector para formarse, para ser realmente algo, para materializarse, digamos. Yo creo que hay muchísima gente escribiendo poesía, creo que se publica y creo que se lee. Yo creo que se lee. Creo que los jóvenes leen muchísima poesía. Cuando murió Benedetti, Mario Benedetti en Uruguay, que era un poeta queridísimo por los jóvenes, y posiblemente tenga algo que ver que sus poemas han sido musicalizados y llegado a los muchachos. Durante el velatorio de los restos de Benedetti era impresionante la cantidad de muchachos que había, y muchos le dejaron, allí pasaron frente al féretro y dejaban un lapicero como ofrenda al escritor. Eso era un gesto que realmente que nació de los muchachos y que emocionaba, ¿no? por lo que tenía de símbolo. Y creo que en la escuela, bueno, la poesía en la escuela, eso es otro tema, ¿no? La poesía en la escuela viene recortada. Ya además de... La poesía ya de por sí es un poco la Cenicienta, pero además en la escuela se vuelve poesía escolar y se vuelve, y es poesía infantil porque es para los niños. Entonces cada vez la poesía va teniendo menos elementos, ¿no? La poesía escolar, se reían hoy cuando contaba, pero me preguntó una vez una alumna de estudiantes de educadoras para educación inicial, me dijo: profesora, los poemas escolares, ¿por qué todos empiezan con O? Digo, ¿cómo que empiezan con O? Sí, claro, oh patria, oh bandera. Tenemos una idea de que lo que es la poesía escolar, ¿no es cierto? Y claro, y otra poesía no entra en la clase. ¿Qué hacemos con esa poesía? Bueno, la explicamos nosotros, se la explicamos al niño,
Y después él la tiene que memorizar y después la tienen que declamar. No estoy contra la memorización de los poemas. Al contrario, es bueno tener un acervo en la memoria de poemas que nos han tocado de alguna forma, pero pienso también cuántas veces nosotros tenemos una idea de que la poesía no nos gusta porque nos acordamos de aquellos interminables poemas que debíamos aprender y que debíamos memorizar y que debíamos declamar cuando nos moríamos de vergüenza, ¿no? O al contrario, o cuánto nos gustaba declamar un poema porque todos nos miraban, nos aplaudían y nos felicitaban. O sea que las dos cosas son ajenas al poema en sí. Sí, ¿alguna otra pregunta? Te felicito, tienes una sensibilidad increíble, la verdad es un placer escucharte. Y una pregunta, dos, ¿cómo iniciarías a los jóvenes a la poesía? ¿Cuáles serían así como los poetas máximos? Y otro, para que, de alguna manera pudieran introducirse a la poesía. Y otra, a los bebés, a los niños, ¿cómo introducirlo también? ¿Qué poetas serían los básicos que tú recomendarías? Bueno. Yo siempre cuando trabajé, una cosa que se dio intuitivamente en mi trabajo, siempre trabajé a partir de la escritura de poemas. Y en esto me refiero sobre todo al libro y por eso le llamo tomar la palabra. Yo trabajé con chiquitos, trabajé en educación primaria, como todos los maestros, ¿no? Corriendo de un lado para el otro, de una escuela a la otra, si no alcanza. Y de noche trabajaba con adultos. Y notaba, entre estos últimos, que todos me traían alguna vez un poema. Ellos estaban haciendo, para terminar el ciclo escolar, que no habían terminado, eran muchas veces semianalfabetos, sin embargo, ahí probaban de hacer algo, de escribir algo. Y siempre, cuando escribían algo, era poesía. Y estoy segura que todos ustedes que alguna vez prueban de escribir algo, son poesías. Yo no sé si es porque está más cerca de los sentimientos, pero la verdad es esa. Entonces, me pareció que aprovechar eso para vincular al lector futuro con la poesía y con los poetas, tendría que surgir de ahí, de escribir poesía. Y entonces procuré que los niños escribieran poesía desde muy chiquititos. E incluso empecé un proyecto con chiquitos de primero cuando comenzaban las clases, cuando ellos todavía no sabían escribir más que su nombre. Y así fui descubriendo cosas muy interesantes. Descubrí que los niños tienen intuitivamente un uso de los recursos poéticos que dominan los escritores, que no sé de dónde lo sacan, pero que es intuitivo. Hoy recién en el encuentro de bibliotecarios les mostraba justamente esto. A ver si lo encuentro. Por ejemplo, hay un poema de un niño, no van a ver ustedes, pero acá hay un poema. ¿Ven ustedes la silueta textual por lo menos? ¿Sí? Bueno, no lo podemos leer porque es solo eso. Esta niña no sabía escribir todavía, entonces ahí hay un montón de letras, pero esas letras están dispuestas en rengloncitos cortos, en 4 versos, luego hay un espacio, otros 4 versos, otro espacio. O sea que tiene una idea clara de lo que es un poema, a pesar de que no diga nada legible. Sin embargo, acá hay una palabra que termina en pum y otra que termina en bum. Una que termina en vi y otra que termina en pi. O sea que hay una rima también incipiente. Y noté, por ejemplo, otras cosas. Cuando ya un poquito, unos meses más adelante ya algo escribían, una vez un niño puso: una vez un sol
vio una nube y de un grito llamó y llamó a su mamá. Ese es el poema, pero miren cómo está escrito. Primero está todo muy ordenadito. Una vez un sol vio una nube, y ahí cuando el pequeño sol ve esa nube grandota negra que se lo quiere tragar, ya se rompe el orden, el equilibrio, y la diagramación lo indica. Él ya deja de escribir como iba, palabra por palabra, y de un grito llamó y llamó a su mamá. ¿Por qué lo hizo? Él no sabría explicarlo, pero nosotros notamos que ese es un recurso que usan los escritores, de la diagramación, apoyarse en la diagramación para que también la forma de lo que está escrito diga. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Bien. Otro poema, por ejemplo, dedicado a su perro. Se los leo como está. Me aquicia, me lame, guau, guau. Come, mueve la cola, guau, guau. Vieron que hay un sonido que se repite, que le da musicalidad, que le da bueno, esta niña no sabría lo que era una aliteración, pero dice: Flor Maripol comía rosita de arroz, con perdón y sol comí un arbolito, y había un corazón bien chisipito. Todo sonido. Matías hace algo que usan, no sé cómo se llama, pero es un recurso poético, que es cortar, mutilar una palabra para asegurarse la métrica, la rima, y además que da un mensaje inquietante. Dice: soy un bebé porque no lo sé, es una mamá porque no lo sabe. Fíjense ustedes, si dijera porque no lo sabe, no sería lo mismo, no tendría la misma fuerza el poema. Y entonces encontrar estas cosas a mí me hacen pensar hasta qué punto nosotros le tenemos que decir: mira, así se escribe, y mostrarle un modelo de poesía. Yo creo que estos pequeños autores, después yo los iba guiando un poquito y les decía: mira, escribiste un poema sobre el perro. ¿Sabés que hay otro autor que también escribió un poema sobre el perro? Mira lo que dice. Entonces ahí ellos van al autor, ya no como ese señor que viene descendiendo de allá del Parnaso, sino como un colega, ¿no? Y entonces van a ver qué dijo, por ejemplo, yo qué sé, Sabines, si dijo algo sobre el perro o no, a ver si él también tenía un perro, y bueno. Y con respecto a, me preguntaban también algo sobre las lecturas sobre los muy chiquititos. Y yo contaba recién que uno de los libros más lindos para bebés que han tenido más éxito cuando he probado con los bebés es un libro artesanal que hizo una amiga de tela. Son cuatro páginas nada más de tela, y el autor es Lope de Vega. Y el texto del poema dice: rompan su rojo arrebol las nubes del azul cielo, alégrense las nubes del azul velo, alégrense tierra y cielo, albricias que sale el sol. En esas 4 páginas, donde dice rompan su rojo arrebol, hay en tela como distintos tonos de rojo, distintos pedacitos de tela con distintos tonos de rojo. Rompan su rojo arrebol. Las nubes del azul velo. Hay distintos tonos de azules y muchos tules que se superponen. Alégrense tierra y cielo. Hay tonos de castaño, de marrón, de tostado, de verde. Y donde dice albricias que sale al sol, el libro tiene un bolsillo y de ahí se saca un sol. Sale un sol que tiene un cascabel además. Después de leérselo 2 veces, a la tercera vez el chiquito ya está expectante.
y mueve las manitos y se pone muy nervioso porque sabe que va a venir el momento lindo que es albricias, que sale el sol, y sale ese sol de él. Y entonces, yo me acuerdo que cuando yo le pedí a mi amiga que hiciera artesanalmente ese librito, yo tenía la idea de esa poesía, y muchos me dijeron, albricias para un bebé, si no sabe lo que es. Y yo le decía, tampoco sabe lo que es sol. Claro, nos asustamos con las palabras, pero ese niño cuando sea grande no va a precisar ir a averiguar en el diccionario qué es albricias. Él, aunque no sepa el significado, sabe que la palabra albricias está unida a un momento gozoso, a algo lindo que va a pasar. Cuando decía albricias ya era la expectativa, va a pasar algo bonito. Y no es lo mismo poner en un libro para bebés una fresa roja, plana, y poner abajo un cartelito que diga la fresa es roja, que decir rompan su rojo arrebol, ¿no? Hasta la R repetida nos potencia ese rojo que además se muestra en un montón de tonos de rojo. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos que achicar, ¿no?, la poesía, recortarla y ponerla en cosas que el niño entienda. Y no tiene nada que entender, porque la poesía no es para entender, la poesía es para sentir. Entonces, cuando vemos rompan su rojo arrebol y vemos todos esos tonos de rojo, estamos sintiendo mejor el rojo. Lo estamos viendo, pero lo estamos sintiendo también con los oídos. Bueno, y los adolescentes también, la música, ¿no? La música, los poemas musicalizados. Y hoy me decían algo muy interesante en el encuentro de bibliotecarios. Una vez ellos dieron un poema y le dieron a varios grupos para que los musicalizaran. Y un grupo le puso una música de rap y otro grupo al mismo poema le puso una música de canción de cuna. Ven ustedes cómo un poema, el mismo poema, nos habla distinto a cada lector. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una... Ya no estamos, vamos a cerrar, pero podríamos seguir dialogando allá afuera. Mercedes va a firmar libros y pues un aplauso, por favor, para ella. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Este es tuyo.